Bueno, hoy es 5 de noviembre, hoy es un día especial para los amantes de la historia. 5 de noviembre del 2025 se cumplen 16 años del fallecimiento de un notable historiador. Digamos, no solamente un divulgador de la historia, sino que fue para mí, para mi modo de ver, uno de los divulgadores de las historias más trascendentes del siglo XX. Si uno habla de Félix Luna, habla de la historia, habla de su profesión de origen, que es la abogacía, habla también de su rol de periodista, porque fue periodista del matutino Clarín, y también fue compositor y escritor. Digamos, un fuera de serie por donde lo mire. Hoy precisamente se cumplen 16 años de su fallecimiento y estamos transcurriendo el centenario de su nacimiento. Del otro lado de la línea tenemos a la hija de Félix Luna, a Felicitas Luna, también historiadora y directora del Museo de Arte Popular José Hernández. Felicita, Luis es mi nombre, ¿cómo te va? Hola Luis, muchas gracias por recordar esto que vos decís. Un padre que además de que tuvo 3 hijas y una mujer que lo acompañó muy bien y creo que fueron una buena ayuda, como decíamos antes, para la vida y como familia, porque me parece que a veces me gusta destacar eso también, porque lo ven solo como el historiador notable, que realmente lo fue, es un tipo que realmente disfrutó lo que hizo, ¿no? Que eso es lo que me parece que es lindo destacar. Fue un hombre que tenía ese don de comunicar, como vos dijiste, de comunicar a través de lo escrito, de querer a su país y su gente, porque la verdad que en eso, viste, es interesante remarcarlo, y las charlas que se están dando en el Museo Sarmiento todos los jueves muestran un poco, es una personalidad y una persona que fue muy generosa, y yo creo que en eso papá era esa figura que yo bien libra, ¿no? Un tipo muy centrado, que quería a su país, que trató de entender a su país y sumar desde la historia también algo positivo, en el sentido de ver, él como era militante radical en su momento de joven, intentó escribir empezó con libros más sobre el partido, como fue Irigoyen, pero después fue mutando él. Dijo, bueno, a ver, vamos a trabajar. Yo Felicita, te cuento una experiencia. A mí me gusta cuando me ubico en el contexto de la época y el recuerdo que uno tiene de Félix Luna. Bueno, yo nací en el año 57 y en la década del 60 se produjo el Concilio Vaticano II, que fue un cambio sustancial en la liturgia de la misa en la Iglesia Católica. Bueno, en ese Concilio Vaticano II, que fue iniciado por Juan XXIII y culminó con Pablo VI, digamos, se autorizó a dar la misa en el idioma de cada país, y también se formaron en las parroquias, en las misas, coros donde se utilizaba la guitarra. Y yo lo que más recuerdo, siendo un niño, tendría 6, 7, 8 años, fue la conmoción que causó, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, la misa criolla. Me acuerdo que en mi casa compraron el disco de vinilo de larga duración. En un lado tenía la música de Ariel Ramírez, adaptada al idioma castellano, adaptado a las costumbres nuestras, y del otro lado tenía la Navidad Nuestra, donde ahí tu padre escribía una serie de villancicos relacionados con la Navidad, y me quedó grabado el de los Reyes Magos. Por eso te digo, aparte de que yo lo presenté como, te digo, el historiador notable, el escritor notable con esa pluma, una pluma notable que era muy didáctico, yo lo recuerdo particularmente con esos villancicos que yo escuchaba de niño. Felicita. Pero lo que vos decís, Luis, y un poco para seguir un poco la idea, lo que te decía con la audiencia, fue papá una personalidad que cuando lo conoce Ariel Ramírez en el 57, 56, los dos trabajaban para Frondizi, para Arturo Frondizi, para que sea presidente, se conocen haciendo las líneas musicales que se hacían en esa época. Se armó un tándem entre ellos dos que nunca, digamos, que toda su composición musical, como decís, las canciones de la Navidad Nuestra que complementaban el lado,
el lado B de la misa criolla, ¿no? Es un poco reflejar el país, las costumbres, una Navidad con calor, una Navidad entre burros, una Navidad donde los Reyes Magos no iban a recibir esmirnas, sino poncho, miel, arrope, todo lo criollo, todo lo nuestro. Y yo creo que esa fue la cabeza que tuvo papá. Bueno, que son esos tipos que son únicos realmente, ¿no? Nadie se compara con ese sentido, que pensó toda su labor historiográfica en función de qué herramientas también podía usar para transmitir su amor por la historia. Y en eso también se sumó no solo Díaz Ramírez, sino Mercedes Sosa, que pensé que con Mercedes cantaron mujeres argentinas, sudamericanas. Claro. Alfonsina y el mar se sigue cantando, Samba de usted. Eran composiciones que hicieron papá y Ariel, a veces con naturalidad, porque realmente son tan... Juana Zurduy, felicita también, era Juana Zurduy también. Juana Zurduy también, claro, todas son mujeres argentinas, claro, Indio Toba, gringa, del interior también. Entonces lo que digo es, fue un tándem musical, fue un dúo musical, que como dijo Charly García, era como Lennon y McCartney a lo criollo. Claro. Creo que también se dan esas conjunciones donde el folclore pasa a ser parte también, en la década del 60, producto del consumo popular. Y entonces eso es lo lindo, pensar que fueron Ariel también, digo, y Mercedes Sosa también, que la música llegaba a los hogares, en los vinilos, como vos decís, se escuchaba familiarmente, se iban a los bailes. Entonces, en paralelo, que era un tipo que seguía escribiendo, que en el 45 lo escribió en esa época, después, más allá de madurez, escribió en su Roca. Y vuelvo a decir la idea anterior, la primera idea que te queríamos contar, que fue un hombre que también trabajó mucho para sumar en la pacificación también nacional, pensando que un Roca, un Julio Argentino Roca, representaba todo lo que el radicalismo, para un militante radical como era en su momento, en la década del 50, 60, papá, era lo contrario, porque Roca significaba no el voto popular, no la universidad, y sin embargo él dijo, yo soy historiador ahora, ya no soy más un militante, tengo que entender a los personajes de mi época, y surgió un Roca. Fue un poco como un trabajo de realmente situarse en el lugar del otro historiador y indagar fuentes. Y después, que ese ya fue su trabajo de madurez. Pero también para papá, que fue un hombre que militó en el radicalismo en la década del 50, cuando estuvo preso, porque estuvo en la época en el peronismo del 52, cae preso junto con unos militantes radicales por volantear contra Perón en una huelga de los ferrocarriles. Él estuvo preso 3 meses, torturado durante el gobierno de Juan Perón. Él intentó escribir por qué Perón en el 45, y después en los 3 tomos de Perón y su tiempo, entender por qué la gente quería Perón desde una manera historiográfica, de una manera que sea objetiva, usando todas las fuentes y dejando a los finales de cada capítulo, en el caso del 45, un testimonio personal, como un radical veía ese fenómeno que significó, ese amor que significó Juan Perón hacia su gente. Entonces me parece que eso es lo lindo de rescatar, una figura que trabajó por su país, ¿no? Exactamente, eso yo creo que el legado que pueden dejar los historiadores para todos los tiempos, para la posteridad, es eso, es fomentar la cultura del encuentro. Y yo creo que esa cultura del encuentro hoy tiene que estar más vigente que nunca. Por ejemplo, yo leí, me lo devoré, la primera vez en el año 89, la biografía de Soy Roca, y después te puedo asegurar que lo leí 2 o 3 veces más, porque ahí, digamos, encontré toda la historia política del siglo XIX, de la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, y él, por las ideologías de él, que era radical, del viejo tronco radical, digamos, se pone en el rol de Roca y lo intenta comprender todo en primera persona, relata todo como si fuera él el que vivió esas circunstancias, y yo me digo, la pucha, ¿cómo? Eso es el legado que tiene que dejar para la posteridad, para las generaciones venideras, el historiador. Ir a la fuente principalmente, y chequear varias fuentes, no quedarse con una sola fuente, aportar los datos de distintas fuentes, y en última instancia el que saca las propias conclusiones es el lector. Por eso te digo, lo de tu padre fue un ejemplo. Ese libro, de Roca, como vos decís, es del 87, significa la madurez de papá. La madurez. Tenía más de 60 años, claro, realmente tenía un manejo de fuentes, de lecturas, y además tenía gran olfato
método periodístico, claro. Porque él vuelvo a decirte, así como hizo música y llevó la historia de la claro. hacia la música, hacia las composiciones poéticas y musicales, también lo hizo con la radio, lo hizo con filmaciones, hizo guiones para dibujos animados. O sea, yo creo que eso es un mensaje que tenemos que tener todos los que nos gusta la historia, es siempre hay alternativas de enseñar, de educar, sobre todo que él creía mucho en el país y su gente. Era un tipo que disfrutaba viajar y dar charlas por todo el país. Entonces digo, insisto, en su época, toda su composición historiográfica, como su composición musical, la radio, toda la actividad que hizo después de conferencias, era ese vínculo que tenía con el otro, ese creer en el argentino, que me parece, Luis, que vos o yo somos gente que seguimos apostando a la cultura en ese sentido, una cultura que sea de nivel, pero que también sea divulgación, que es bastante exactamente, ahí quiero llegar, que sea de divulgación. Claro, exactamente. Vos lo dijiste, que sea de divulgación. Y no cualquiera transmite la historia en forma didáctica, porque tiene que llegar al lector. La revista Todo es Historia es un ejemplo de eso. Era excelente. Estaba en todos los kioscos, me acuerdo, cuando salía. Claro, y una vez por mes, y los aficionados de la historia íbamos al kiosco cada vez que salía y la comprábamos y nos deleitábamos. Era una revista mensual era, ¿no? Me acuerdo. La revista era mensual, en forma digital. Exacto. Para los que quieren. Exacto. Pero es que eso es la otra que te iba a mencionar, es lo que significó todo es historia, todo es historia, y yo creo que en la década del 60, cuando se pensaba que había que hacer solo historia de los próceres, hablar sobre los negros, hablar sobre la conquista del desierto, sobre la esclavitud, sobre los inmigrantes, sobre las comunidades minoritarias, sobre el rock, fue un semillero no solo de llevar, que era posible llevar la historia a todo el país, porque esa revista salía en todo el país y sigue saliendo a todo el país, digamos, sino también la posibilidad de llevar los temas para que investigadores futuros puedan hacer libros, porque de hecho fue un semillero, todo tiene más de 4.000 o 5.000, ya no me acuerdo cuántos son, porque son miles, porque pensé que una revista mensual con 7 notas promedio por revista son miles, a lo largo de 58 años, no sé cuántos miles de colaboradores, pero lo que voy es que eso fue un semillero para hacer investigaciones. Entonces, Sergio Pujol escribía toda esa historia, pero no sé, y su trabajo sobre rock fue después de investigación, su trabajo sobre Discépolo fueron libros. Claro. Entonces fue un semillero también que contribuyó a que la historia se divulgue, la historia nacional sobre todo, porque además era en general el 80% de su contenido historiográfico de toda esa historia es notas sobre personajes y temas argentinos. Claro. Contribuyó a que se piense, insisto, la historia y se escriba la historia de una manera dinámica, accesible, posible, en un canal que si vos querés saber más información podés recurrir a la bibliografía, pero que no te abrume. Claro. Y yo creo que por eso generaciones como vos o como yo, por ahí ahora se escucha de otra manera la música, se escucha de otra manera, pero que bueno, que sepan que se puede hacer y que es muy complejo hacer buena historia, pero que no es imposible. Claro. Y bueno, después otro que rescato también, que me gustó mucho, el Irigoyen, uno como tiene su ideología, el corazoncito dentro de la Unión Cívica Radical, pero bueno, también dentro de la Unión Cívica Radical hubo enfrentamientos y había antipersonalistas, y yo rescato también, por la pluma de tu padre, investigándolo, a Roberto Marcelino Ortiz, creo que era reportaje a la Argentina opulenta. A mí lo que yo rescato de ese libro de Ortiz, él tenía ilegitimidad de origen porque había llegado mediante el fraude, pero cuando llega a la más alta magistratura del país, quiere limpiar todo eso, interviene la provincia de Buenos Aires cuando hay un fraude, primera provincia de Argentina. O sea, rescato también a un antipersonalista, en este caso anti-irigoyenista, evidentemente, rescato algo positivo de Roberto Marcelino Ortiz. Me gustó mucho también ese libro de Ortiz. Cada libro tiene, porque vuelvo a decir, en este año el centenario que se está haciendo en los museos haciendo estas relecturas, mañana por ejemplo hay una charla en el Comité Provincia sobre el Félix Luna, militante político, se hicieron charlas sobre las historias de la poética de las canciones, claro. Se hicieron, la UBA le va a poner un ateneo con el nombre de papá, porque también él
fue el primer encargado de extensión universitaria en la época de Perón. Sí. Digo, me parece que vuelvo a decir que son todas facetas que hacen a un mismo personaje que bueno, que está bueno pensarlo así. Entonces digo, entender a Ortiz, entender a Irigoyen, Alvear, fue su primera etapa de militante más comprometido con el partido, pero también siendo crítico, que es muy difícil, pero yo creo que eso es lo que uno tiene que tener, es honestidad intelectual. Entonces, bueno, justamente no hacer partidismo, sino justamente ser honesto intelectualmente, exactamente. Y bueno, después el público, de acuerdo a toda la investigación recabada, porque lo que abundaban en tu papá era la investigación, saca sus propias conclusiones, porque cada uno no es el dueño de la verdad y cada uno tiene su propio criterio, su propia ideología y su propio pensamiento. Pero sobre todo, informarse de aquellos que recabarran la historia, que investigan incansablemente para que el lector tenga varios elementos de juicio y sacar tus propias conclusiones. Quiero terminar, Felicita, porque el tiempo en radio es tirano. Quiero recordar a mi abuelo, a mi querido abuelo, que bueno, fue correligionario con tu abuelo, Carlos Luna Valdés, en mi General Villegas natal, cuando ambos trabajaron codo a codo para que Hipólito Yrigoyen y tu tío abuelo, Pelagio Luna, encabezaran por primera vez, mediante el voto de la ley San Peña, llegaran a la presidencia mediante el voto popular. Bueno, quiero recordar también, para terminar, recordar a mi abuelo y a tu abuelo Carlos... Mi bisabuelo, era Pelagio. Carlos Luna era el... Claro, que Carlos Luna era tu abuelo, ¿no era tu abuelo? Sí, exacto. Por eso. A su vez era correligionario de mi abuelo en mi Villegas natal, en mi General Villegas natal, porque tu abuelo fue un médico rural en General Villegas, y bueno, y después se vino acá a Buenos Aires, donde nació tu padre, pero seguramente alguna de tus tías tendría que haber vivido en Villegas, porque era una familia numerosa la de tu padre, ¿no? Eran 6 hermanas mujeres y papá el único varón. ¿Y era el más chico tu papá? No, el quinto. Ah, el quinto. Bueno, pues seguramente alguna de tus tías también vivió en General Villegas. Te mando un abrazo grande, querida Felicitas, y bueno, y seguimos en contacto para hablar de lo que tanto nos apasiona, que es la historia. Cuando quieras, Lisa, te agradezco este recuerdo, bueno, y acá a tu disposición. Muchas gracias, Felicita, y te mando un abrazo grande. Gracias a ustedes, es muy amable.